capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Y la pregunta sería, ¿a qué distancia estamos de Dios? Cuando estamos lejos de Dios, es porque hay algo en nuestra vida. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Amén. Bueno, me gustaría hoy hablar de fortalecernos en el Señor. Fortalecerse es, ¿verdad?, recubrirnos, llenarnos de fuerza. Y cuando hablamos de la fortaleza, fortalecernos en el Señor, hay que hablar primero de un estado de debilidad. Si uno está fuerte en sí mismo, cuando las cosas nos van bien, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad física, pues nos permiten conseguir logros, metas, las cosas más o menos nos funcionan, vamos a la iglesia, pero no nos sentimos realmente en debilidad porque tenemos las cosas más o menos controladas. Nuestra vida está controlada, nuestros hijos encaminados. Y ya, bueno, si hablamos del mundo que está allá afuera, la sintomática, un término general de la gente es que parece como que no necesita a Dios. Parece que la sociedad moderna puede vivir sin Dios, tiene recursos para vivir ajenos de la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos fortalecernos en el Señor, requiere previamente un estado de debilidad nuestra, un reconocimiento de que somos débiles. Dice el Salmo 11, versículo 3... Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Este texto que habla de si fueren destruidos los fundamentos, dice, bueno, en la palabra hay un fundamento estable, hay un único fundamento estable, se está refiriendo al fundamento que es la roca, que es Cristo. La palabra se está refiriendo a fundamentos en plural. Todos tenemos apoyos, todos tenemos muletas con las que nos sentimos seguros y pues no necesitamos acudir tanto a Dios, no nos sentimos tan necesitados porque tenemos nuestros apoyos personales, humanos, materiales. Pero cuando estos cesan, cuando fallan esas muletas, cuando son destruidos, Dios los quita. A uno, el paralítico, le quitan las muletas y se encuentra, ahora el Señor le dijo a ese paralítico de Betesda, levántate y sal deja tu lecho ahí. Y se levantó, ¿verdad? Y luego toma tu lecho y anda, ¿no? Y cuando los apoyos humanos, personales, no son suficientes, cuando los apoyos de otras personas, médicos, amigos, familiares, no llegan a colmar tus necesidades, cuando los apoyos materiales, la economía, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no eres capaz de solucionar un problema imposible para el hombre, sea médico, sea del tipo que sea, ¿no? La palabra habla de que, incluso te llega a decir, no confiéis en los príncipes, ni en los
los nacidos de mujer, los hombres que son, pues hoy están y mañana sus pensamientos mueren, ¿no? El hombre, incluso el más alto, el hombre más poderoso, es limitado. El gobernante, el poderoso. Mi padre habla muchas veces de una vez un presidente le dio la palabra, un presidente cristiano en Guatemala le dio una palabra y dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar a comprar y voy a poner el dinero que te hace falta para ese edificio, para la obra en Guatemala. Llegó el plazo y el presidente huyó y no se supo más de él. Y era una palabra de un presidente, un alto gobernante en Guatemala. Todavía le están buscando. Pero menos mal que días antes ya el Señor fue avisando a mi padre con el versículo: maldito el varón que confía en el hombre. Y se fue preparando para buscar la ayuda de Dios. Y Dios proveyó de manera milagrosa lo que faltaba, lo que necesitaba para afrontar ese pago. Entonces, apoyos, nuestras muletas, nos sentimos a gusto con lo que tocamos. La fe nos llega a mirar y ver lo que no vemos, lo que está por venir. Y es una situación más incómoda para la carne, para nuestros sentidos. Estamos acostumbrados, hemos nacido en este mundo natural. Nos gusta tocar, sentir. Y también tenemos apoyos materiales. Cuando Isaías 30 y el 31 habla al pueblo de Israel: no confiéis en carros y en caballos, no confiéis miréis a Egipto, no volváis la mirada atrás, porque son grandes esos caballos, son poderosos. Y habla de la cobertura, ¿no? De buscar la cobertura del Señor. No os pongáis bajo la cobertura de Egipto. Egipto es el mundo que parece que tiene los recursos, la ciencia, todo avanza en una prosperidad que parece que los problemas ya se solucionan. Hay gente que piensa que incluso va a vivir todo eternamente ya con los nuevos adelantos. Pero la muerte acontece a todos y la realidad de la debilidad humana acontece a todos. Entonces, los recursos, las cosas que podamos agarrarnos, Dios de repente nos desprovee para que, como dice, ¿verdad?, ¿qué ha de hacer el justo? Pues dice: Jehová está en su santo templo, el Señor está ahí esperando. Y ahí te encuentras en debilidad. Hace poco compartí en una reunión de discipulado y les decía, pues había muchos de los discípulos, habían vivido el mundo de la droga y habían venido a rehabilitarse, a remar. Y les decía: el Señor no le ha importado ser el segundo, tercer, cuarto, último plato. ¿Sabes lo que quería decir con eso? Cuando un drogadicto ya viene a remar es porque ha tocado los psicólogos, ha tocado todos los puntos, ha intentado de todas maneras en muchas ocasiones y no ha conseguido. Y al final dice: bueno, me voy a ir a donde esos cristianos a ver, porque ya mi padre y mi madre me han echado de casa, me han cerrado con llave, ya no puedo entrar y robarles, ya no me queda otra que refugiarme ahí en remar. Y así muchos que han tomado al Señor como último plato, como la última oportunidad, se encuentran que el Señor es poderoso para salvar. Y el Señor es... Y vemos que Dios es humilde y su gracia es, ¿verdad?, infinita, es tan poderosa que aunque nosotros le tomamos en último lugar, ¿verdad?, le dejamos primero nuestros recursos y al final Dios, pues el Señor sigue devolviendo misericordia, gracia al que acude a Él, aunque sea en esa última instancia. Y Pablo habla de estados de debilidad en su vida. Vamos a leerlo en 2 Corintios 6. Versículo 4, dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Fíjate las cosas, la cantidad de situaciones que muestran una debilidad en el ministerio de Pablo, ¿no? En tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles. Podemos leerlo también en 2 Corintios 11, un poco más adelante, en el versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Está diciendo, bueno, todos son ministros. Pablo les va a mostrar sus credenciales de ministro. No es el carné que te dice apóstol, no tenía un carné ahí serigrafiado, bonito, que lo sacaba de la cartera. Sus credenciales eran más profundas. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Empieza a hablarnos de esos sufrimientos, le producen ese estado en el que se gloría. No se gloría diciendo yo soy el que todo esto, porque puedo hacer todas estas cosas, subir, bajar, hacer. No, se gloría en que esas tribulaciones le producen un estado de debilidad. Él sigue diciendo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tremendas, podríamos decir aventuras, pero aventuras de sufrimiento. Para Pablo, que lo tenían en un estado de debilidad, como dice también un poco más adelante, ¿no? Con ese aguijón en la carne. En 2 Corintios 12:9 dice, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No era el Pablo poderoso en sus fuerzas, no era el Pablo que iba pues apoyado en su sabiduría, él que había sido discípulo de Gamaliel. Su estado era un estado de debilidad, y en esa debilidad se fortalecía el poder de Dios en su vida, ¿no? Se perfeccionaba, perfeccionarse, fortalecerse, estamos hablando de la misma manera, ¿no? Entonces, el ayuno, por ejemplo, habla del ayuno, y el ayuno es ponerse un poco más en debilidad. Cuando uno quiere batallar en favor de otros o quiere batallar en el favor del ministerio, pues utiliza el ayuno, y el Espíritu Santo nos lleva muchas veces a ayunar. El ayuno te pone en una situación más de debilidad, en la que tus sentidos están más perceptivos a las cosas de Dios. Tú, cuando no ayunas, comes, la comida, a todos nos gusta disfrutar de la comida. Tus sentidos están más en tus jugos, en tu preocupación por tu cuerpo. El ayuno nos hace salirnos un poco de ese estar en nuestra carne, preocupados. Nuestros sentidos
tienen más libertad para acercarse a Dios, para buscar la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Y es bueno, ¿verdad?, que el Señor nos lleve al ayuno para estar más sensibles a su voz. El ayuno no es el fin, el ayuno no es la manera con la que pues, obtenemos las cosas. La manera siempre va a ser la gracia de Dios. Pero el ayuno nos dispone en una situación de debilidad que nuestros sentidos se orientan más hacia el Señor. Y me gustaría hablar de un momento de debilidad de la vida de David, un momento de debilidad extremo. No siempre el Señor nos lleva al ayuno. En este caso de David no le llevó al ayuno. En el caso de Elías, en un momento de situación personal, de aflicción, de incluso casi depresión, el Señor no le llevó al ayuno, sino que le llevó a comer. Come y bebe, que el largo camino te resta. Hay momentos en los que uno está sufriendo un momento personal en el que tienes debilidad física, mental. Dios a veces no te lleva al ayuno porque te pones a veces te expones más a que pues el ataque te aborde y el Señor lo que hace a veces es fortalecernos. Nos fortalece de una manera incluso física. Hay personas que se descuidan en su estado, no cuidan su vida, su cuerpo, no cuidan su herramienta de una manera correcta y enferman. Y el Señor le dice como a Elías, come y bebe. Que largo camino te resta, que hay que trabajar, no puedes estar descuidando tu cuerpo. Pero muchas veces el Señor nos lleva a ayunar, sobre todo en favor de otros. Y el Señor utiliza ese ayuno para esa batalla. Pero aquí David, este texto en 1 Samuel capítulo 30, encontramos una situación de debilidad extrema. Un momento en el que pues no nos quisiéramos encontrar ni tú ni yo. Vamos a leer en estos versículos en 1 Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, que habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Hablamos de una situación de impotencia. Llegan, ya no pueden hacer nada. Se han llevado cautivos, presos a sus hijos, mujeres, todo el campamento que tenía establecido David en Siclag. Él no era rey todavía, tenía que estar con su séquito, con aquellos marginados que se le habían unido. Él estaba huido en la cueva de Adulam y se le juntaron hombres amargados, hombres que estaban endeudados. Hizo un grupo de personas que le siguieron y que le tomaron como caudillo. Hicieron un asentamiento en Siclag. Y ahí, cuando ellos salen en sus campañas, vuelven y se encuentran esa situación de desesperación. Todos llevados cautivos. Cautivos es preso, no se los llevaron a una excursión a Groenlandia ni al parque de atracciones, no se los llevaron a un sitio. Estaban presos y sabían que unos
unos hombres perversos se los habían llevado presos, cautivos, esclavos. Y entonces vemos en ese estado de debilidad, todos lloran. Lloran hasta que se les acaban las fuerzas para llorar. Eso, David y sus hombres, todos cuando llegan y ven esa situación de desesperación, todos empiezan a llorar, las lágrimas como síntoma de ese momento, de esa situación tan difícil. Y que muestra también que dice que hasta que se les acabaron las fuerzas, llegaron a un estado de debilidad total. No tenían fuerzas ya ni para llorar. Eso es estar rendido. Como el que salva a alguien que se está ahogando y espera hasta que ya no da coletazos ni bandazos, sino que sabe bien que cuando ya está rendido va a poder cogerle y salvarle. Porque si no, en ese estado de ansiedad se lo puede hundir a él también. Pues ese era el estado de David y sus hombres, un estado de haber llorado hasta no poder más. No sabían qué hacer. Y David dice que se angustió mucho. Viendo la situación, no solamente de lo que había pasado, sino viendo a sus hombres que empezaban a pensar en apedrearle. Entonces, el estado de David de angustia, más bien él sintió angustia. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:8 que la angustia no debe ser un estado natural en nuestras vidas. 2 Corintios 4:8. Dice así, leemos desde el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Aquí está diciendo la palabra, cuando dice angustiados está hablando de la forma verbal participio. El participio es como un adjetivo verbal. Es decir, cuando alguien te pone un adjetivo es que estás en ese estado. Bueno, este es el infeliz, este es el soñador, este es el feo, el guapo, el alto, el bajo. Es un estado en el que te califican. Por eso el participio de angustiados significa alguien que está en ese estado. Es así, es un angustiado. Cuando David está en Siclag, le viene la angustia a su vida. La angustia nos viene, pero David no se queda en ese estado de angustia. No se convierte en un participio. Dice que David se angustió. No dice que David se quedó angustiado ya. David se angustió y las angustias nos vienen a nuestras vidas. Pablo también dice que había sufrido angustias, persecuciones, azotes. Pero Pablo no se quedó en ese estado. El temor también puede llamar a nuestra puerta. Puede venir a veces situaciones que viene el temor y te azota tu corazón. Otra cosa es que te quedes en ese estado de temor. Tenemos recursos para echar fuera el temor, ¿no? El amor de Dios echa fuera el temor. Por eso, ¿verdad? El que está en ese estado, dice la palabra, ¿no? El que teme como un estado permanente, pues no ha sido hecho perfecto en el amor, ¿no? Entonces, esta es la situación de David, que viene una angustia grande a su vida. Y bueno, pues y luego en el versículo 6 vemos la diferencia con sus hombres. Los hombres no solamente estaban angustiados, o se angustiaron. Dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma. En medio de esa necesidad, de esa situación crítica, David le vino la angustia, pero es que el pueblo estaba en amargura. No simplemente estaba sintiendo un ataque de angustia, sino que ya estaba en un estado de amargura. Qué diferente, ¿verdad? Alguien que sabe sobreponerse, sabe frenar su estado de ánimo para no llegar a un estado
peligroso, un estado en el que el enemigo gana ventaja. El estado de amargura del pueblo, fíjate, estaban dispuestos a apedrear a aquel que era el líder espiritual, el que les daba, pues les guiaba a través de la voluntad del Señor, ¿no? Estaban dispuestos a matarlo por la amargura de su corazón, por un estado que empezó con la tristeza, angustia y siguieron, no supieron frenar ese estado. David tenía el único que puso freno a ese estado de ansiedad, y lo vemos, ¿verdad?, como él lo frena, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció. Puso freno a esa decadencia, el río, la vorágine que tenía a su alrededor era angustia, amargura, depresión, y de aquí pues no salimos. Y ya pues eso, apedrearnos unos a otros, ¿no? Pero David puso freno fortaleciéndose en el Señor. Entonces, la fortaleza del Señor, pues primero parte de que Él mira hacia el Señor. Y bueno, luego leeremos cómo volveremos a este texto, viendo en detalle qué es fortalecernos en el Señor, cómo David dispuso su corazón. Y aquí se fortaleció en el Señor, tomó el efod, que es una vestidura sacerdotal. No es el efod del sumo sacerdote, muchos sacerdotes tenían ese efod de lino, y él pidió a los sacerdotes traerme el efod, y él con el efod consultó a Dios. Fue una sucesión de pasos hacia la dirección de Dios. Y el efod es una vestidura sacerdotal. David no era de la descendencia de Aarón, pero él, que vivía en la gracia, no vivía solamente en la ley, él vivía en aquellos tiempos en la gracia de Dios, pues él se consideraba que podía entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que más deseaba. Se atribuía esa vestidura y no pecaba con ello, porque él vivía en la gracia de Dios. Y eso lo leemos, ¿verdad?, en Hebreos 4:6, que nos habla de acercarnos a ese trono de la gracia. Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que... Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David se puso esa vestimenta sacerdotal de aquellos sacerdotes que entraban, ¿verdad?, a ministrar en el templo. Él estaba dispuesto a entrar en la presencia de Dios con confianza. Y nosotros somos llamados a vestir esas vestiduras sacerdotales de lino. Cuando hemos sido, ¿verdad?, hemos llegado a Cristo y el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha hecho aptos para entrar en la presencia de Dios, con confianza, para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. David tenía sus ojos en el Señor. David, además de pensar en el Señor, tomó el efod y consultó a Dios. Toda una serie de actos que le estaban fortaleciendo, le estaban dando la salida de Dios, la misericordia de Dios, el oportuno socorro de Dios. Y el Señor le contesta, el Señor le habla y le dice, mira, él pregunta, Señor, ¿perseguiremos a estos merodeadores? ¿Cuál es tu plan? Lo normal quizás pueda ser tomar en un momento de tal desesperación, como hizo Saúl, un líder que se lleva a sus hombres, pues vámonos, persigámoslos, antes de que me echen las piedras. Saúl seguramente que se los hubiera llevado todos a perseguirlos, sin más. Pero David antes
hizo estos pasos para fortalecerse en Dios. Y entonces consultó. Y el Señor le dijo, sí, vete. Porque de ciertos los salvarás, los vas a rescatar, ¿no? Y esta fortaleza que tuvo David fue una serie de movimientos que le fortalecieron. David estaba igual que los demás, en un momento de debilidad. Te vuelvo a decir, no tenía fuerzas más para llorar, pero se fortaleció. Se fortaleció fue que adquirió la fortaleza de Dios. ¿Cómo? Porque tuvo una disposición diferente en su corazón. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Sabéis, ¿verdad?, que habla de la armadura de Dios. Y este texto con el que hemos encabezado esta mañana dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hay algo que se repite, y sobre todo una exhortación, un mandato, dice tomad. Dice también vestíos, calzaos. Está hablando de una disposición de nuestro corazón a ponernos esta armadura. Y fortalecerse en el Señor es que el Señor nos arme. Tú no puedes tomar estas armas por tu propia cuenta. Tú no puedes decir, bueno, me voy a coger y voy a entrenarme y me voy a hacer que me crezca pues de manera artificiosa, ¿no? La armadura de Dios te la pone si hay una disposición en tu corazón. Y Dios no pone la armadura como la ponía Saúl, que intentó vestirle a David con su propia armadura humana. Y David se sentía que era, como un elefante en una cacharrería, que estaba ahí pisando latas por todos lados. Y se dijo, no, quítame esto porque yo así no voy a ningún lado. El Señor nos arma con su armadura, ¿verdad? Y nos ciñe los lomos con la verdad. Los lomos, ¿verdad? Es ese cinto que nos ciñe, que hace que nos ajustemos, ¿verdad? Los pantalones, ese cinto que sujeta estos lomos. Y nos habla de la sujeción de la palabra, de la verdad. El Espíritu Santo dice que nos guiará a toda la verdad. Por eso hay personas que no se sujetan a la verdad y acaban enseñando doctrinas falsas, doctrinas que son fruto de su propio corazón o del corazón de su esposa o de las circunstancias. Dice, bueno, yo tengo este problema, voy a adaptar la Biblia a mi problema. Y voy a encontrar, seguro que encuentro un versículo que me apoya. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que cuidado. Entonces, hermanos, la verdad, ceñidos con la verdad, y la verdad, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Estamos dispuestos, si llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, Él nos enseña las cosas. Entonces hay una disposición en nuestro corazón para
Uno se puede ir al instituto religioso más importante de todos los tiempos, y si no tienes una disposición de llevar cautiva tu mente a la obediencia a Cristo, pues puedes llenarte de muchas letras y de poca verdad. La verdad es fruto de la guía del Espíritu Santo. Dice la coraza de justicia. La coraza de justicia es la justificación, es este pectoral, ¿verdad?, que nos protege una parte muy importante de los órganos, ese pectoral de la justicia de Cristo. Tú no la puedes fabricar, no podemos fabricar la justicia si no es fruto de que el Espíritu Santo nos ha dado esa señal de justificación, de que somos hechos hijos de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, que nos recuerda, David decía, di a mi alma, tú eres mi salvación, di a mi alma, Señor, recuérdame, Señor, y dime, como dice tu palabra, ¿no?, el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad?, que somos sus hijos, y por eso le decimos Abba Padre, ¿no? Y esa coraza de justicia es fruto de la justificación cuando hemos llegado a la cruz de Cristo y hemos echado todas nuestras transgresiones. El apresto del Evangelio de la paz. Pues ese caminar, el Evangelio de la paz nos habla del calzado que llevamos y nos movemos con el Evangelio de la paz. Y esa paz no la fabricamos nosotros, te vuelvo a decir. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz es una paz que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo también. A veces perdemos la paz con hermanos, no podemos, y nos descalzamos de ese Evangelio de la paz y vamos con ira, enojo. Y el Señor nos tiene que corregir y llevar a decir, ¿dónde vas? ¿Dónde vas sin paz? Te has descalzado. Estás produciendo enemistad, irritación. Tú tienes que ir siempre calzado con la paz, donde vayas. Y dice el escudo de la fe. Señor, aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Hay una disposición para que el Señor te dé fe. Hay una disposición del corazón, tú no la puedes fabricar, es un don de Dios, pero sí que puedes disponer tus sentidos, tu corazón para inquirir de Dios que te perfeccione en la fe. Eso es ser fortalecido. Fíjate qué importante, ¿verdad?, ser fortalecido en la fe. David se fortaleció en Jehová. Cuando uno está en una situación difícil y estás inquiriendo hacia el Señor y el Señor te responde, ¿cómo te sientes? Te sientes con la fortaleza de la fe. Tu fe vale más que cualquier respuesta humana. Lo que tú tienes, ese tesoro de fe, te es para ti lo más importante. Estás seguro. No necesitas que nadie más te diga porque ya has salido victorioso en fe. Esto es el escudo de la fe, es también que el Señor vaya produciendo ese escudo en nosotros, nos haga cada vez más hombres de fe. Tenemos, no sé si te ha dicho alguna vez el Señor a ti, pero a mí sí me lo ha dicho, como les dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En algún momento de tu vida te has sentido así diciendo, qué poca es mi fe, Señor. Señor, qué dubitativo, y recibes la corrección del Señor, que te esfuerza a pelear, a fortalecerte en el Señor, en la fe, que el Señor te fortalezca en ese área de tu vida. Te vuelvo a decir, este texto de Efesios empieza a fortaleceos en el Señor. Y la fortaleza del Señor es la armadura del Señor, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 10:4, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la armadura es una armadura defensiva y ofensiva, como es la espada, ¿no?, del Espíritu. ¿Verdad? Y entonces, tomad esa armadura, es fortalecernos con el Señor, dejar que el Señor nos invista de esa armadura y que nos fortalezca cada área
de esas fortalezas de Dios. No son fortalezas carnales, son fortalezas que vienen de la misma mano de Dios. Dios mismo tiene previsto esas piezas del armazón, de armadura para nosotros, como es también el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y que es importantísimo, ¿verdad? Para cubrir nuestra cabeza, el tener nuestro yelmo y proclamar, ¿verdad?, la salvación que hemos recibido de Dios. Y también habla de la espada del Espíritu, ¿no?, que es el arma ofensiva que Dios nos da por medio del Espíritu. Predicamos y confesamos la palabra de Dios como una arma defensiva. Jesús, ¿cómo contestó al enemigo? Utilizó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Le dijo, escrito está. Y resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor le repelió con la espada del Espíritu. Y, hermanos, entonces estamos hablando de fortalecernos en el Señor. Y fortalecernos es llenarnos de esta armadura, ¿verdad? Vamos a volver a David para ver cómo podemos disponernos para que el Señor nos fortalezca. ¿Cuál es la actitud correcta? Hemos dicho, mirar hacia una persona, hacia un lugar. David dice que se fortaleció en Dios. Él pensó en Dios, no pensó en mil historias. Él, cuando le surge algo así, él lo primero que hace es pensar en Dios. Y esto, ¿verdad? El Salmo 25:15 nos habla de que ¿a dónde miramos? Recurrimos al Señor de verdad, en primera instancia, en cuanto viene la necesidad, que ya no sea el plato de segundo y tercer plato. No, ya los hijos de Dios ya no pueden hacer eso. Como incrédulos hemos actuado así, pero ya como hijos de Dios no podemos dejarle al Señor como último plato. En Salmo 25 habla de esa realidad de mirar a Dios. Es un salmo buscando dirección, buscando la guía del Señor. Dice el versículo 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo de David. Mis ojos están siempre hacia el Señor. Venía una circunstancia, miraba al Señor. Venía un problema tan grave como el que estamos hablando, sus ojos se levantaban hacia arriba. Los ojos de los demás estaban hacia abajo para buscar las piedras. Él miraba hacia el cielo. Y sus ojos estaban siempre hacia el Señor. Esa es la primera disposición que tiene que haber. ¿Cómo vas a recibir gracia del cielo si estás buscando como la gallina el suelo? ¿Cómo te va el Señor a fortalecer si estás entre las cosas terrenales buscando tus soluciones? Hay un texto que creo que es en Isaías que dice que vinieron situaciones que te tumbaron, que te hundieron, pero te fortaleciste, encontraste nuevas fuerzas en ti mismo en vez de buscar a Dios. Y la gente siempre encuentra un resquicio, se agarra a una rama de un árbol con tal de no ir a veces y rendirse a los pies del Señor. Que no sea esa nuestra situación. De encontrar siempre recursos humanos, que tu brazo no sea el brazo de carne, no sea nuestro brazo que nos salva, nuestro brazo de carne, porque vana es la ayuda de nuestra carne. Sería triste encontrar siempre respuestas humanas. No, los ojos de David estaban siempre hacia Jehová. Él no necesitaba probar sus fuerzas, él sabía de dónde venía su socorro. Y luego, la actitud correcta es que pidió que se acercara el efod. Él se acerca, o hace que acerquen el efod. El efod como esa vestidura sacerdotal. Él pide que se acerque. También el Señor te pide que nos acerquemos a Él. Nuestros ojos miran al Señor y nos acercamos a Él.
como hemos dicho, ¿verdad? En Hebreos, acerquémonos confiadamente. Ahí, la confianza. ¿Tú has visto a un animal temeroso? Ven aquí. Ven, ¿cómo se llama? Chispas. Y el Chispas ni se acerca. Y te hace así. Te saca los dientes. A mí me pasa con el perro de mi madre. Yo creo que se llevó un trauma. Cuando yo lo sacaba, cuando era muy cachorro, lo sacaba con la cuerda. Y era un perro que estaba siempre tirando y lo tenía que estar sujetando. Y ya pues no le gusta que yo lo saque. Y entonces cuando le silbo, venga, vamos. Y ahí se queda quieto. Ni se mueve. Pero si nosotros estamos sin confianza, no nos acercamos a Dios. Tú puedes orar, puedes decir muchas cosas a Dios, venir a la iglesia y estar de lejos, decir las cosas de lejos a Dios. Pero la confianza, ¿verdad? Que el Señor dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Nos acercamos, nos aproximamos. David, fíjate, si fue osado que atrajo hacia sí el efod, esa vestidura reservada para los sacerdotes. Él tenía tal confianza en el Señor que decía, yo puedo tomar esta vestidura y pedir a Dios ayuda. Y entrar en el trono de la gracia. Necesitamos socorro. Aquí todos están amargados. Pues yo voy a tomar el efod, voy a ponerme en la brecha y voy a acudir al Señor, porque es una situación que necesitamos el oportuno socorro. Entonces, ¿verdad? Mirar hacia el Señor, acercarnos a Él confiadamente, ¿verdad? Y entonces podemos consultar al Señor, como hizo David, consultó a Dios y le dio la dirección. También nos dice en Hebreos 10, 22, otro texto acerca de acercarnos a Dios confiadamente. Lo dice de otra manera. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiadamente, te está diciendo. Y añade también, con corazón sincero, sin doblez. No intentemos acercarnos a Dios escondiendo nada. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Habla de acercarnos al Señor, de venir con un corazón sincero, limpios delante del Señor, lavados, estando en luz. No vayamos al Señor pensando que vamos a fortalecernos en el Señor y estamos viviendo en pecado, viviendo en la oscuridad. Cuando tomamos el pan y el vino, claramente decimos, hay que estar en luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Expongámonos y limpios, nos podemos acercar a Dios y el Señor nos fortalece. Y para terminar vamos a ir a Filipenses 4. Versículos 6 en adelante. Nos dice de otra manera también cómo disponer nuestro corazón, cómo tener una disposición para fortalecernos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad. En nosotros el Señor nos pone que tengamos esta disposición, que tengamos los pasos que tuvo David. Y el Señor pues recompensa y el Señor tiene respuesta. El Señor dice que no son avergonzados los que en ti confían. Ninguno de cuantos en ti confía será avergonzado. Amén. Pues dice Filipenses 4:6 y terminamos con estos textos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas de vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nada estéis afanosos, el afán. Estar es estado, es llegar a un estado. David tenía la angustia, pero dijo, bueno, pues no, sean conocidas vuestras peticiones, voy a ir al Señor, voy a mirar al Señor, con toda oración y ruego. No voy a dejar que ese estado de aflicción, de ansiedad, de afán me sobrepase. De tal manera que dices, hermano, ¿qué pasa? Que hace tiempo que no visitas, no vienes a la reunión de oración y notas que los afanes le están, en vez de hacerle fortalecerse en el Señor, le están apagando, le están minando su vida. No, la reacción nuestra debe ser mirar hacia el Señor rápido y ir con toda petición y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias es la gratitud. La gratitud brota también de la confianza, de la fe. La acción de gracias tiene que ver con esa actitud de fe. Nos acercamos confiadamente, le agradecemos ya le agradecemos de antemano lo que el Señor hace. La acción de gracias también tiene que ver con esa fe. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos hablando que cuando David recibe la respuesta de Dios, ¿tú cómo crees que se quedó David? Fue capaz de luego perseguir a esos merodeadores, pero no se acaba ahí. Antes de encontrárselos, tuvieron que cruzar un torrente tremendo. De los, creo que eran 600 bueno, 200 se quedaron atrás. No tuvieron fuerzas. David tenía fuerzas para luego cruzar el torrente, creo que era de Cedrón o Besor, no me acuerdo. Pero cruzando un torrente es un ímpetu de agua tremendo que hay que tener fuerza para cruzarlo. Estaba ya fortalecido en el Señor. Era real la fortaleza que había recibido por la paz, la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos responde cuando venimos a Él, venimos en esa actitud de ruego y acción de gracias. Dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos fabricar, viene a nuestras vidas. A veces puede ser una palabra de ánimo, puede ser simplemente la presencia del Señor que te embarga y te dice, estoy tranquilo, he dejado este asunto en las manos del Señor. Esto el Señor lo tiene en su mano y ya puedo estar tranquilo. Y el Señor guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Somos guardados, preservados, fortalecidos. El Señor afirma nuestros corazones, nuestra coraza se afirma y repele todo ataque del adversario. Amén. Vamos a orar un momento. Gloria a Jesús. Señor, gracias por este día. Necesitamos, Señor, aprender de ti, Señor, y queremos acercarnos a ti confiadamente cada día, fortalecernos en ti, Señor. Que tú nos envistas de tu poder, que se perfecciona en la debilidad. Queremos ser fortalecidos de cada situación, no en nuestras propias armas, nuestros propios medios. Queremos ser fortalecidos por medio de tu Espíritu, Señor. Fortaleza a tu pueblo y aquí, Señor, seamos valientes, Señor, y tú, Señor, nos dé de tu paz, tu palabra, tu guía, Señor, para cada momento, cada encrucijada, cada decisión, Señor, y fortalecidos poder, Señor, vencer. Gracias por mis hermanos, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti